Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a crear un proyecto desde cero en Visual Studio Code utilizando la extensión Platformio para programar un sistema embebido utilizando la ESP32-S3. Si estás interesado en desarrollar proyectos de IoT o sistemas embebidos, este video es para ti. Vamos a explorar cómo configurar todo lo necesario para empezar a trabajar con el potente framework de SPIDF y lo haremos de forma sencilla, paso a paso, para que puedas seguirlo sin problemas, incluso si eres nuevo en el entorno. En este video vamos a crear un proyecto en Visual Studio Code para la ESP32. La ESP32 es un potente sistema en chip, también microcontrolador de doble núcleo que es ideal para aplicaciones de IoT y proyectos que requieren procesamiento de señales, reconocimiento de voz y otras tareas intensivas en sistemas embebidos. Te voy a guiar paso a paso en la configuración inicial del proyecto, seleccionando la ESP32-S3 y cómo establecer una base sólida para tus desarrollos futuros. Al final del video tendrás un proyecto listo para compilar y cargar en tu ESP32-S3. Bien, vamos a comenzar con la plataforma de bienvenida de Platformio. Es importante mencionar que para poder hacer este proyecto tenemos que haber instalado la plataforma de SP de Expressive 32 y yo estoy manejando la versión 6.8.1. Probablemente si ves este video en un futuro, pues es probable que la versión de Expressive vaya incrementándose y muy probablemente el código base que estemos utilizando en este video pues puede que haya algún problema de compatibilidad. Vamos a iniciar desde la pantalla de bienvenida creando un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto lo voy a nombrar como ejemplo 1. Segundo elemento, vamos a seleccionar la SP32-S3-Dev Kit M. Y el framework que vamos a utilizar es el SPIDF, que es el framework del fabricante original. Aquí en este apartado muchas veces genera un poco de conflictos el seleccionar esta opción. Cuando en nuestro sistema operativo existen espacios en blancos en las carpetas donde llega la ruta final del proyecto de Platformio. Si en algún momento tú estás generando una carpeta que tenga espacios en blanco, te va a generar un problema el proyecto de la compilación. Y lo recomendable pues sería quitar esos espacios de tus carpetas, pero si de plano no puedes, aquí podrías seleccionar tú otra carpeta diferente, de preferencia, o bueno, no de preferencia, sino que debe de no contener espacios en blanco la ruta completa donde guardes el proyecto. Yo aquí voy a establecer la ruta del proyecto como la ruta por default y vamos a finalizar el proyecto. Este paso puede demorar un poco de tiempo, como dice aquí las instrucciones, dependiendo principalmente de la conexión de internet y de la velocidad de la computadora. Prácticamente en el proyecto se va a inicializar todos los archivos necesarios para poder generar la compilación inicial del proyecto. Entonces vamos aquí a esperarnos. Son 1,4. Vamos a ver cuánto tarda en finalizar el proyecto. Parece que ya terminó. Y inmediatamente pues se nos va a abrir una pestaña con los archivos del proyecto. En esta pestaña lo primero que aparece es el contenido del archivo platformio.ini, el cual incluye pues cuál es la tarjeta que estamos desarrollando, bajo qué plataformas y cuál es el framework. En esta plataforma de bienvenida o en este archivo de configuración también podemos hacer configuraciones adicionales, como por ejemplo la velocidad del puerto serial, pero eso lo vamos a tratar en videos posteriores. Y aparecerán los archivos del proyecto que pues se encuentran ubicados en la ubicación por default de la carpeta que ustedes establecieron en el proyecto. Los que necesito modificar para este ejemplo es el archivo que se encuentra ubicado dentro de la carpeta crc llamado main.c. Le voy a dar doble clic y por defecto aparece una función appmain vacía, la cual voy a ir completando para poder hacer el ejemplo de prender un LED. Bien, para esto voy a borrar el código por defecto y vamos a incluir tres librerías, que es la librería include. Voy a cambiar aquí mi teclado.
include menor que unistd.h. Esta biblioteca nos va a proporcionar acceso a librerías estándares como la microsleep, que permite hacer pausas de tiempo en el orden de los microsegundos. Voy a agregar también la biblioteca sdk config.h, la cual contiene configuraciones específicas del proyecto que están definidas por el usuario de SPIDF, que es el framework que estamos utilizando. Y finalmente voy a incluir la librería que se encuentra dentro de la carpeta driver, donde aparecen pues todos los drivers disponibles para poder utilizar la de los pines de propósito general de entrada y salida. Este ofrece pues funciones para poder interactuar con los pines de propósito general del SP32, configurar pines y cambiar los estados. A continuación voy a colocar tres constantes definidas por las palabras pinlet, que es donde voy a conectar el LED que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar un LED que se encuentra conectado a los pines RX y TX de la tarjeta. La SP32S3 tiene dos puertos. Vamos a hacer el programa o la programación la voy a hacer a través del puerto USB OTG, lo cual nos permite utilizar los LEDs de TX y de RX del puerto serial como pines de salida digital. También voy a hacer la definición de en qué consiste el estado lógico alto y la definición de en qué consiste el estado lógico bajo. Esto pues en algunos casos cuando se trabaja con lógica inversa pues puede hacer el cambio, y de esta forma este estilo de programación parametrizado nos permite hacer cambios rápidos en el código sin la necesidad de verificar en todo el programa donde tenemos que hacer los cambios particulares. Voy a establecer dos variables, las voy a colocar como valores dobles que yo voy a llamar tiempo en bajo, que será de 1.000.000, lo cual va a representar el tiempo que va a durar el LED encendido. Double tiempo en alto lo voy a poner en 500.000 y esto me representará el tiempo que durará el LED en el estado lógico bajo. Este tiempo representará los microsegundos. Dado que voy a utilizar la función que se encuentra en la biblioteca unistd llamada microsleep. Finalmente vamos a declarar una variable llamada app-main, que aquí para el ExpressIDF pues es la función principal de todos nuestros programas. En nuestro proyecto principal siempre deberá existir la función main. Es la primera función que va a ejecutar la SP32 o es el programa principal. No necesariamente será la primera función que ejecute el SP32, porque el SP pues tiene un bootloader que se encarga antes de ejecutar la aplicación del usuario pues de hacer ciertas configuraciones iniciales. Lo primero que quiero hacer es resetear a través de una función llamada GPIO reset pin el pin que vamos a utilizar para la SP32. Como ya les platiqué anteriormente, la SP32 cuando inicia su programa en algunas ocasiones hace ciertas configuraciones donde los estados o la dirección del pin que vamos a utilizar suelen ya estar predefinidas. Para evitar problemas con la aplicación del usuario, en algunos casos es recomendable primero darle un valor inicial al pin digital que vamos a utilizar, en este caso la condición de reset, que lo deje en su estado por default. Luego voy a mandar llamar a una función llamada GPIO set direction. Si se fijan, el platformio de Visual Studio Code pues nos va a permitir autocompletar el código. Incluso nos aparece la información de la documentación sobre qué tipo de parámetros acepta esta función, y la función GPIO set direction me permite poder cambiar la dirección del pin individualmente, es decir, si el pin será entrada o una salida digital. Para este caso yo le voy a indicar que la constante pin LED que definimos al inicio del programa la voy a establecer como un modo definido de salida.
GPIO Mode Output. Es decir, este pin lo voy a configurar como salida. Finalmente voy a crear un ciclo infinito de esta forma, utilizando el ciclo for, para poder repetir continuamente las siguientes instrucciones y de forma indefinida. Voy a mandar llamar a la función GPIO setLevel para decirle que en el pin LED voy a establecer el valor lógico de alto. Voy a dormir a la SP32 a través de la función microsleep durante el tiempo en alto que me indique la variable. Voy a volver a mandar llamar a la función GPIO setLevel para colocar el estado lógico en bajo, y esto se va a estar repitiendo continuamente. Aquí tengo un pequeño error y esto prácticamente finaliza nuestro programa de cómo crear un proyecto nuevo en ExpressIf. Lo que resta del proyecto es guardarlo. Se fijan, cada cambio que ustedes hagan aparecerá un tipo asterisco, y hasta que guardemos el proyecto se desaparece ese pequeño círculo blanco. Si lo definí bajo, sí. Entonces, ya que guardé el proyecto, vamos a compilarlo. Para compilarlo tenemos este menú. Tengo la opción de compilar, programar, probar o limpiar. Esta es la primera vez que hago este proyecto, por lo tanto, cuando yo lo compile, prácticamente aquí tenemos que esperarnos a que la plataforma termine la compilación. Aquí me está marcando un error en la función pinlet. Ok, está mal el código porque me faltó esta pequeña coma. Corrijo el código, vuelvo a repetir la compilación. Y les decía que este es el primer momento en que yo hago la compilación en el proyecto. Esta compilación es la que suele ser más tardada, dependiendo de la computadora. Puede llevar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Me ha tocado ver computadoras que llegan a tomar la primera compilación hasta 20 minutos en compilar. Todo depende pues la arquitectura con la que están trabajando en su equipo. Este es un programa relativamente nuevo y el framework de SPIDF pues es bastante complejo y requiere muchos archivos para poder hacer una compilación sobre el proyecto que estemos manejando. Esta compilación solamente va a ser válida siempre y cuando mantengamos estas bibliotecas en el proyecto. Me ha pasado que si agregamos en un ejemplo o modificando este ejemplo una biblioteca adicional, normalmente nos va a marcar un error de compilación, a menos que limpiemos el proyecto y repitamos la compilación. Aquí en este caso ya terminó la compilación. Me dice que se creó perfectamente la compilación. Me aparece en verde la palabra success. Dice que tomó 64 segundos la compilación. Y ya en otro cambio pequeño que haga, por ejemplo, si yo establezco que el valor alto es 0 y el valor bajo es 1, guardo el proyecto y vuelvo a compilar, ya la compilación no debería tomar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ya tiene todas las dependencias y muchos de los archivos ya están compilados, y como pueden ver, toma pues 6.16 segundos la segunda compilación. Entonces, si corrijo la lógica de control, vuelvo a compilar, ya estamos listos para poder programar nuestra SP32, que es el último paso para este video. Bien, yo ya conecté a mi computadora lo que es la SP32 y esta la reconoce como un puerto COM conectado en el COM 9. Cabe mencionar que yo tengo conectada la SP32 en el puerto USB OTG. Ahorita les voy a indicar cuál es ese puerto. Ok, aquí tengo una foto de la SP32S3. Prácticamente el puerto que estoy usando es este puerto, que es el USB OTG. Casi todas las SP32S3 que conozco en esta posición tienen el S3, pero si tienen dudas pueden darle vuelta a la tarjeta y dice USB. El otro puerto, por el contrario, debería decir COM, y es el puerto que está conectado al convertidor USB a serial, que se encuentra conectado más o menos por esta zona de pines RX y TX. Los LEDs que yo voy a utilizar en este caso son los pines conectados a TX y a RX. Este es el LED de encendido, entonces este pues siempre va a estar encendido cuando prendan la SP32, y los que yo quiero utilizar para este ejemplo es el 43 y el 44, que son dos pines conectados a RX y a TX.
Ahora, ¿cómo sé que es el pin 43 y 44? Déjenme mostrarles la hoja de datos de la SP32. Ok, por aquí tengo la hoja de datos de la SP32. S3, si avanzamos en la hoja de datos, más o menos por ahí de la página 11, aparecen la ubicación de los pines de transmisión y de recepción serial, que es el RX y TX, que son los LEDs que acabo de mencionar. RX tiene asignado el pin de propósito general de entrada y salida, que se le conocen como GPIO, el 44, y TX tiene asignado el número 43. Aquí podemos ver también el resto de los pines. Normalmente estos pines vienen indicados en la misma tarjeta electrónica, ¿sí? Si yo quiero prender el 19, pondría el 19, el 20, el 21, el 43, el 47, perdón, el 48, el 45, el 0. Prácticamente todos los pines son utilizables, son algunas contadas las excepciones. Y en este caso el pin de RX y TX no viene enumerado con un dígito. Es por eso que tuve que ingresar a la hoja de datos para saber cuál es el dígito asociado a la función RX y TX, que no estoy utilizando para este ejemplo porque estoy programando la SP32 a través del puerto 2. Ahora vamos a tratar sobre el tema de la programación. Por lo general, si la SP32 que ustedes tienen es una SP nueva, vamos a tener un pequeño detalle. Bueno, vamos a programarla y ahorita les platico sobre el detalle. Para programarla, simplemente una vez ya compilado el proyecto, podemos darle clic aquí a la opción de programar, o en inglés dice upload, que sería básicamente traducido como descargar. Y como yo ya lo compilé, pues ya la descarga va a ser bastante rápida. No tengo que configurar el puerto porque Platformio va a encargarse de buscar automáticamente el puerto asociado a la SP32. Aquí ya detectó que es el COM9 y va a comenzar el proceso de la descarga. Al momento del cual, cuando termine de descargar el programa, en algunos casos, dependiendo de la tarjeta, tenemos que presionar el botón de reset para que el programa del usuario pueda comenzar a funcionar. Entonces, físicamente tengo que presionar el reset y ahora sí el programa está corriendo. Si por algún motivo la SP32 nos está generando un error, este va a aparecer en el monitor serial. Este icono que parece como un contacto eléctrico, un enchufe eléctrico, es la terminal serial de la SP32, que por defecto en Platformio está definida a una velocidad de 9600 bits baudios por segundo, 8 bits sin control de flujo y un bit de parada. Si de alguna forma el pin que yo utilice como entrada o como salida digital no se puede programar por la SP32 por X motivos, aquí la SP32 nos va a arrojar el mensaje asociado. Ahora bien, ¿a qué me refería con el problema de la primera programación? Por lo general, cuando nosotros programamos por primera vez la SP32, tengo que entrar en el modo programación a la SP32. ¿Qué es el modo programación? Déjenme les muestro una imagen que indique el modo programación o una página. Ok, aquí está la página oficial que habla sobre el modo de booteo. Dice que esta guía explica cómo seleccionar el modo boot correctamente y describe el proceso del SP32S3. Bien, aquí estamos relacionados a pues cuál es la condición inicial de los pines del SP32 y cómo entrar en el modo boot. En resumidas cuentas, aquí está la información oficial, cual ustedes pueden acceder, pero en resumidas cuentas tenemos que programar la SP32 al menos la primera vez. Esto me ha tocado ver lo que ocurre solo la primera vez. Tengo que hacer el siguiente proceso. Voy a presionar el botón de boot. Déjenme ver si les paso la imagen. Aquí está. Bien, presionamos el botón de boot. Sin soltar el botón de boot, presionamos el botón de reset. Soltamos el botón de reset y un segundo después soltamos el botón de boot y ya la SP32 se encontrará en el modo boot, lo cual permitirá a Platformio programar la tarjeta. Le repito, esto solamente lo tenemos que hacer la primera vez cuando es una SP32 nueva. Ya en
otras programaciones este proceso no es necesario, o el proceso es necesario cuando, por ejemplo, estamos usando un puerto serial a una velocidad de 115.200 baudios y es probable que el ESP32 está corriendo su aplicación del usuario y no atienda a la solicitud de programación. Si ese es el caso, entonces volvemos a hacer que la ESP32S3 entre en el modo boot o en modo de programación, más bien en el modo de programación. Bueno, por mi parte eso es todo, y en este video pues abarcamos todo el proceso de cómo crear un proyecto en blanco en Platformio. Gracias.